Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. ¡Aleluya! Él está en este lugar. ¡Aleluya! Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Bendiciones para todos. Tomen su asiento, por favor. Tomen su lugar. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos, qué lindo. Qué lindo es reencontrarnos nuevamente en su casa. Qué lindo es reencontrarnos como su bendito pueblo, ese pueblo que tanto ama nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra. Acompáñeme. Gloria a Dios. Mire, abra su Biblia, por favor, en el capítulo 61 del libro de Isaías. Hay aquí algo interesante que tenemos que comprender, que está relacionado muy especialmente con el tiempo que vivimos. ¿Ven? Gloria a Dios. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo, este maravilloso Espíritu Santo nos va llevando, ¿verdad?, conforme al propósito que Dios tiene, conforme a los planes que el Señor tiene, nos va llevando por el camino correcto. Y es una ruta la que estamos transitando. Jesucristo, cuando vino aquí en la tierra, cuando Él vino en carne y en sangre, a eso estoy haciendo referencia, Él siguió una ruta. Si nosotros seguimos la ruta de Jesús, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Ahora, en la palabra del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, aquellos que estamos peregrinando sobre esta tierra, también el Señor nos va llevando por una ruta. Gloria a Dios. Y a medida que vamos avanzando por esa ruta, el Señor va hablando a nuestro corazón, nos va guiando, nos va mostrando el verdadero camino y nos va mostrando qué tiempo vivimos, qué momento estamos experimentando, qué tiempo estamos pisando, gloria a Dios. Mire, en el capítulo 61 tenemos un título que dice Buenas nuevas de salvación para Sión. Cuando la Biblia habla de Sión, está hablando de Jerusalén, está hablando de su pueblo, está hablando de Israel, está hablando de la iglesia, ¿verdad? Está hablando de la ciudad de David, está hablando de Jerusalén, la terrenal y también la celestial. Entonces, fundamentalmente comprendamos que Sión somos nosotros en este tiempo también. Gloria a Dios. Y dice buenas nuevas. ¿Qué vende a ser buenas nuevas? Buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias de salvación. ¿Para quién? Para Sión. Gloria a Dios. Entonces, esto es una parte de la profecía que menciona Isaías, que ya tuvo cumplimiento. Mire, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, dice la palabra, gloria a Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Gloria a Dios. Esta es una primera parte de la profecía de Isaías que tuvo cumplimiento, ¿verdad? Ustedes recordarán, acompáñenme ahora, gloria a Dios, a Lucas 4, versículo 17, 18 por allí. A ver, Lucas 4, gloria a Dios. Mire, acá. Vino a Nazaret, gloria a Dios, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y mire lo que leyó. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta es la profecía que acabamos de leer nosotros en el libro de Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro,
¿Qué dijo? ¿Qué pasó acá? Acá se armó un lío bárbaro, porque enrolló el libro, se lo dio al ministro que estaba allí sirviendo de turno en aquellos días, se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Gloria a Dios. Entonces, volvemos al libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, en donde vemos que tuvo cumplimiento esta parte o esta primera parte de la profecía cuando Jesucristo aquel día leyó justamente el libro de Isaías. Ahora, mire, estas buenas nuevas de salvación era porque Él vino a esta tierra a entregarse en sacrificio para que nosotros recibamos salvación. Entonces, esta primera parte de la profecía habla de su primera venida, cuando Él vino para traer salvación, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con esto? Él vino a traer salvación, ya vino justamente a traernos esas buenas noticias de salvación. Ahora observemos la segunda parte. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios. Oye, entonces, su primera venida, que fue profetizada por Isaías, ya tuvo cumplimiento. Por eso el Señor dijo: delante de ustedes se cumplió esta escritura en este día. Obviamente que muchos no pudieron comprenderlo. Y bueno, se levantaron a juzgarle, y usted conoce la historia, ¿verdad? Se armó un revuelo bárbaro después de estas palabras. Ahora, nosotros hoy tenemos que comprender que por esa gracia maravillosa que Dios ha derramado sobre nosotros, tenemos a su Santo Espíritu que está a nuestro lado, ¿verdad? Está también en nuestro corazón y nos trae revelación de su palabra. Y qué lindo, porque aquellos que escucharon estas palabras de Jesús no las comprendieron, ¿verdad? Ahora nosotros sí la comprendemos hoy, gloria a Dios, y vemos, obviamente, también tenemos la ayuda de que el tiempo ha pasado y vemos cómo Él ha venido para salvación. Pero el Espíritu Santo nos está dando testimonio de un tiempo que está viniendo, que ya estamos empezando a vivir, ¿verdad? Y de esto yo quiero que hablemos un poquito en esta mañana, porque es muy importante discernir el tiempo. Es muy importante discernir el tiempo, porque si uno no discierne el tiempo donde vive, puede estar desubicado en lo que está haciendo. Es muy importante entender esto. Mire, gloria a Dios. Fíjense, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de nuestro Dios. Ay, 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 gloria a Dios. Y a consolar a todos los enlutados. Ahora, acompáñeme un instante a la Nueva Traducción Viviente en este versículo 2. Mire lo que dice esta versión exactamente, gloria a Dios. Y esto no es un detalle menor, es muy importante. Mire, Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza. Gloria a Dios. Ay, por favor. Si tuviera que poner un título, ¿qué le tengo que poner, no? Gloria a Dios. Le pondrá la corona de belleza para su pueblo. Mire, todos los que se lamentan, anotalo por favor, gloria a Dios. A los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de ceniza. Sabemos que la ceniza se refiere al luto, ¿verdad? Al dolor. Dice, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Qué lindo. Yo no sé cómo vinieron algunos de ustedes hoy a la iglesia, ¿no? Pero algo me dice que a lo mejor no vinieron con toda la alegría
y con todo el gozo, porque se viven a veces situaciones complejas a lo largo de la semana, a lo largo de los días, ¿no? Pero ustedes fíjense que en el momento de la alabanza que tuvimos aquí se pudo experimentar algo especial. Algo especial. Es este gozo. Mire, gloria a Dios. Esta festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, ¿quiénes son ellos? Y acá está lo importante. ¿Quiénes son ellos? Gloria a Dios. En su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán los rebaños de ustedes, ararán sus campos, cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministro de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Escuchen esto, disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Dale un aplauso al Señor, por favor. Él está en este lugar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mire. Es muy importante esta parte de la profecía, porque es la que nos toca vivir a nosotros hoy. Es muy importante esto. Esto habla de los tiempos que vivimos y de lo que el Señor pretende de nosotros. Mire, hay un tiempo profético, y menciono esto como este tiempo. ¿Y por qué digo que es un tiempo profético? Porque lo profetizó Isaías. En donde este mover profético de estos últimos tiempos nos va a llevar acá, por guía de su Santo Espíritu. Y nos va a llevar a poder alcanzar entendimiento, comprensión de que nuestra misión en estos tiempos es justamente hablar y transmitir esto. Las buenas nuevas de salvación, claro. ¿Junto con qué? Con el día de la venganza. Ay. No, pastor, pero es un mensaje muy mala onda. Es posible, gloria a Dios, pero es posible para aquel que no tiene la capacidad de recibir un mensaje profético. Obviamente que el enemigo está haciendo su trabajo y le sale bastante bien, tenemos que reconocerlo. Está haciendo su trabajo con la iglesia de Jesucristo y está enviando de sus profetas para que no hablen del día de la venganza del Señor. Entonces, de repente, toda esa profecía que se suelta hoy tiene que ver con, de repente, el bienestar del creyente, con el bienestar de los hombres del Señor, tiene que ver con el bienestar de su pueblo. Y gloria a Dios, bienvenido una palabra de bendición cuando viene de parte de Dios. Porque de hecho nosotros estamos viendo aquí que dice que disfrutaremos de una doble honra en lugar de vergüenza, ¿verdad? Que tendremos una doble porción de prosperidad. No estamos negando la prosperidad divina, al contrario, no estamos negando la prosperidad divina. Lo que estamos entendiendo es que en este tiempo, lamentablemente, el mensaje de la venganza de Jehová se cambia por un mensaje de prosperidad y de supergracia. Entonces, ahí es donde está la confusión. Pero el Señor nos promete que en lugar de confusión habla doble honra. Ay. Entonces, ¿por qué doble confusión? Gloria a Dios. Porque ya confundidos veníamos del mundo, ¿verdad? Y encima el diablo nos termina de confundir acá de este otro lado. Entonces, es importante despertar al tiempo que vivimos, discernir los tiempos que vivimos. Es muy, pero muy importante. Mira, acompáñeme. Volvamos a Reina Valera. Gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Dice la palabra del Señor, mire. Capítulo 62. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verá la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo
que la boca de Jehová nombrará. Ay, Señora amada. Mire. Mire lo que dice aquí. Gracias, Jesús. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Ephid-Ba y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Hay una referencia aquí en la palabra Ephid-Ba, y esto significa mi deleite está en ella. Y luego la palabra Beula, hay otra referencia que dice esto es desposada. Esa es la novia. ¿A quién le está hablando el Señor en esta parte de la profecía? A la novia. Ay, Señor amado, qué importante es esto. Mire, dice, gloria a Dios, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Escuchen esto. Sobre tus muros, oh Jerusalén, los muros servían para protección de las ciudades en el tiempo antiguo. Entonces, fíjense que hay un muro de protección alrededor de Jerusalén, un muro de protección alrededor de Sión, que somos nosotros. Entonces, sobre nosotros, o alrededor nuestro, mejor dicho, hay un muro de protección. Y en ese muro hay guardas. Ay, mire. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que acordáis de Jehová, no reposéis, ni deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Gloria a Dios. Fíjense, dijimos que hablar de Jerusalén, hablar de Sión, es hablar de su pueblo, es hablar de Israel, es hablar de la iglesia hoy también. Un pueblo, hermano mío, un pueblo que recibe el favor de Jehová, pero no está hablando de todo el pueblo, ¿verdad? Sino que está hablando, o sea, literalmente podemos tomar esta palabra y encerrar allí a Israel solamente. Estamos hablando de la tierra de Israel, estamos hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Y sabemos que en un tiempo será restablecido, ¿verdad? Esa nación como cabeza de naciones. De hecho, allí reinará ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces los ojos de todo el mundo estarán sobre Jerusalén. Ahora tenemos que comprender que esto también es una figura para nosotros, porque tanto Sión como Jerusalén es su pueblo. Entonces, viéndolo esto desde este ángulo de que Jerusalén y Israel y también Jacob y también Sión está hablando de su pueblo, y que el Señor en su inmenso amor y misericordia de dos pueblos, del pueblo hebreo y del pueblo gentil, hizo un solo pueblo, tenemos que comprender que está hablando de nosotros. Entonces no es que nosotros nos metemos allí porque sin permiso decimos, bueno, voy a agarrar la bendición de Dios. No, nos corresponde. Nos corresponde porque cuando Israel le da la espalda al Salvador, ¿verdad? Nos dan la oportunidad a nosotros de ser injertados en esa vid verdadera, ¿verdad? Entonces, aclarando esto, mire lo que dice aquí: sobre tus muros he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. ¿Y por qué no callarán jamás? Porque el mover profético de estos últimos tiempos, el Señor levantará hombres y mujeres de Él que no van a callar. Pero ¿qué es lo que tienen que hablar? Porque de repente uno puede no callar y hablar, ¿no? Y habla. Pero, bueno, tiene que transmitir las buenas nuevas, claro, junto con el día de la venganza del Señor. Claro, de repente es un título medio, ¿no? La venganza del Señor. Pero tenemos que comprender que la venganza del Señor es contra sus enemigos. Y nosotros somos amigos de Él. No es contra nosotros la venganza, ¿verdad? Ahora, también tenemos que comprender que hay una misión que la iglesia de Jesucristo, a la cual el Señor se está dirigiendo,
Aquellos que reciben esta palabra en su corazón, que algo pasa en sus corazones cuando escuchan esto del día de la venganza, esa iglesia también no puede callar, no puede callar. Entonces tenemos una misión, ¿verdad?, nosotros sobre esta tierra, que es transmitir las buenas nuevas de salvación para aquel que no la conoce. Pero ¿sabe una cosa? No es casualidad que usted no se cruce con tantos que no conocen al Señor, sino que se cruza más con hijos o hijas de Dios en estos tiempos que con gente que todavía no los conoce. Si bien hay muchos que todavía no abrazan la fe de Cristo y necesitamos alcanzarlos, en este tiempo es como que el Señor nos está poniendo por delante, ¿no?, otro escenario que tiene que ver con muchos hijos de Dios que tomaron la primera parte de la profecía que ya se cumplió, pero por alguna razón, no me animaría a decir la desechan, pero digamos que se desconoce o de repente simplemente se ignora el día de la venganza del Señor. Entonces, cuando Él llegó para salvación, aquí está hablando de la primera venida, se cumplió la profecía. La segunda parte de la profecía de Isaías es el día de la venganza, esa es su segunda venida. Lo hemos hablado y charlado en muchas oportunidades, el Señor vino para salvación, ahora la segunda venida viene para juicio. Ahora, claro, de repente hablar de juicio o hablar de venganza no es muy popular, ¿verdad? Pero tenemos que comprender de qué se trata el tema cuando hablamos de juicio o de venganza. Si nosotros somos justos, ¿qué problema nos vamos a hacer con el juicio? Si estamos en la justicia del Señor, ¿cuál es el problema? Si vos en esta tierra cumplís con la ley, ¿qué problema tenés con la ley de la tierra? No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces estás cumpliendo con la ley. Quien está transgrediendo la ley, y sí, bueno, ahí ya ve una gorra, como dicen los chicos, y se pone mal. A ver, pero si todo está bien, ¿por qué problema no vamos a hacer? Entonces, necesitamos ser de esos justos que no tengamos problemas con la ley. Pero la ley ya pasó. Claro, no tenemos que tener problema con la ley de esta tierra y no tenemos que tener problema con la palabra de Dios. Porque de repente tal vez alguno diga, no, la ley ya pasó. Bueno, está bien, ya pasó. No mencionemos más la palabra ley, la palabra. Pero la Biblia dice que la suma de la palabra es la verdad. La suma desde el Génesis al Apocalipsis. Gloria a Dios. En donde encontramos la ley mosaica, obviamente, en donde esa ley quedó atrás y estamos bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo sacerdocio, totalmente de acuerdo, pero los principios de esa ley no han pasado, sino que tienen vigencia todavía. Mire, entonces, en base a esto y en este orden de ideas, yo quisiera que me acompañe a lo que dice el capítulo 62. Gloria a Dios. En versículo 6 leímos, dice en versículo 7 también, versículo 8. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo. Escuchen, hermano. Esto es un juramento del Señor. Esto no es poca cosa, ¿eh? Que jamás tu trigo será dado a tus enemigos por comida. Ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Gloria a Dios. Aquí es el Señor formando un vallado. ¿Recuerdan cuando hablamos del vallado que tenía Job? Cuando el Señor habla de Job, ¿qué menciona de Job? Que era un hombre justo, que era un hombre recto, era un hombre que estaba agradando a Dios. ¿Y Satanás qué le dice? Claro, ¿cómo no te va a honrar? ¿Cómo no te va? Si vos haces un vallado alrededor de todo lo que tiene, haces un vallado alrededor de su casa, de su familia, ¿cómo no va a estar contento? ¿Verdad? Y usted conoce más o menos la historia, gloria a Dios. Ese vallado está alrededor de aquellos que temen al Señor. Y de aquellos que reciben con gozo y con alegría y transmiten el día de salvación, pero también hacen oído al día de la venganza, lo reciben con el mismo gozo y también lo transmiten. Ahora, ¿pero cómo se puede transmitir un día de la venganza con gozo? Claro, de repente, si nos centralizamos en la venganza, nuestra idea natural, terrenal de una venganza es algo, ¿no? Es algo doloroso, es algo sangriento, es algo feo. Pero tenemos que comprender que la venganza no es contra su pueblo. Ay, gloria a Dios. Entonces, y esa segunda venida es para arreglar cuentas.
Porque, hermano mío, hay una diferencia, le guste o no le guste a quien sea. Hay una diferencia entre un justo y un injusto. Pero Dios no hace acepción de personas, claro que no, y ofrece su salvación. ¿Para qué? Para que un injusto se transforme en un justo. Pero hay una diferencia y Él la hace. Entonces, nos guste o no nos guste, tenemos que entender eso. Entonces, a veces nosotros nos pasamos de misericordiosos y vemos salvación en quien no tiene salvación, a menos que se arrepienta. Entonces, tenemos que entender esto, por favor, tenemos que comprenderlo. Ahora, y yo creo que esto va a tocar nuestro corazón de tal manera que nos va a interesar un poco más que haya más salvación, ¿verdad? Porque no solamente nos vamos a demostrar que nos importa la salvación de los demás, queriendo ser más bueno que el Señor y siendo bondadoso con todos. No. El mundo necesita escuchar esta verdad. El mundo necesita escuchar esta verdad. El Señor no va a venir, ya vino, y vino para salvación. Ahora vuelve. Y vuelve a arreglar las cuentas. Ay. Mire, avancemos un instante más, por favor. ¿Por dónde andamos? Gracias, Señor. Versículo 8. 9. Si no, o sea, todo lo contrario, que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que los vendimian lo beberán. ¿A dónde? En Cancún. ¿No? ¿Cómo que no? Dame de vuelta, 9. En Miami, en Orlando, en los atrios de mi santuario. Por eso no es que estamos locos que venimos a la iglesia e intentamos no perder un culto, sino que leemos la Biblia y nos damos cuenta, porque el Espíritu Santo te lo hace notar, de que hay una bendición en su casa. Mira, hermano, gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Versículo 10, a esto hay que hacerle un cuadrito y hay que entender, porque es la base central de lo que nosotros debemos comprender y hacer en este tiempo. Todos, no solamente el pastor, todos. Versículo 10, pasad por las puertas. Vamos a detenernos acá. Pasad es pasar una vez. Y pasar es pasar 2 veces. Y pasar es pasar varias veces. Amén. Ahora, las puertas, ¿qué son las puertas? Fíjense, cuando estamos hablando de las puertas, está haciendo referencia a aquellas puertas de la antigüedad, de aquellos pueblos, aquellas ciudades que tenían un muro fortificado alrededor. Y en las puertas es donde justamente se detenían los mercaderes para comercializar sus mercaderías. Es el lugar donde justamente se hablaba toda, ¿no? Estaban las reuniones importantes, estaban las puertas de la ciudad, las decisiones que se debía tomar. O sea, las puertas eran un lugar muy importante, pero muy importante dentro de las ciudades y los pueblos de esta temporada, donde fue justamente donde está el relato bíblico. Ahora, hoy también hay puertas, y nuestra puerta por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, porque es la puerta para la salvación. No sé si soy claro en esto. Entonces, fíjense, pasad por las puertas. Si la puerta a la que estamos haciendo referencia hoy, bajo la guía del Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo, esa puerta es la que yo transité y atravesé, y también cada uno de ustedes, ¿verdad? Y hay algo que hacer para estar pasando constantemente por esta puerta, y es justamente barrer el camino al pueblo del Señor. Barrer el camino tiene que ver con ir despejando el camino. ¿Y qué habrá que despejar en estos tiempos? ¿Amén? ¿Qué habrá que despejar acá? Por favor, gloria a Dios. Mire, dice, allanar la calzada. Habla de camino, habla de calzada, gloria a Dios. Quite las piedras. Las piedras son estorbos que puede haber en el camino. Entonces, nosotros tenemos que preparar esas sendas, quitar todo estorbo de ese camino, gloria a Dios, y levantar, pendón es una bandera o una insignia. Entonces, levantar pendón a los pueblos, ¿verdad? Entonces, fíjense que es tremendo, porque aquí los pueblos
no es el pueblo. El pueblo de Dios es una cosa y los pueblos son otros pueblos que necesitan conocer al mismo Dios que nosotros tenemos. Entonces, ahora fíjense, para poder alzar esta bandera, necesita primero el pueblo, nosotros los que pasamos por las puertas, allanar ese camino, quitar las piedras, quitar los estorbos. Esto es muy importante entenderlo. Ahora fíjense, si hablamos de camino, hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos de camino en este tiempo, estamos hablando del camino de santidad. Un camino de santidad que tenemos que recorrer nosotros y que tenemos que alertar a otros y tenemos que alentarlos a que también lo recorran, perdiéndole el temor muchas veces al camino de santidad, porque en el inconsciente colectivo el enemigo de nuestra alma se ha encargado de hacer, ¿no?, de poder presentar el camino de santidad como un sacrificio inalcanzable, una cosa que no para sufrir y vivir sufriendo. Y es mentira. Es mentira, porque el que está fuera del camino de santidad, ese es el que sufre. Es el que sufre decepciones, el que sufre traiciones, el que sufre justamente los saqueos del enemigo, el que lleva heridas en su corazón. ¿Por qué? Por estar lejos del camino de santidad. Ahora observemos esto, gloria a Dios. Mire, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión. He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Ay, 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 gloria a Dios. Entonces, observemos esto, porque y aquí viene tu Salvador y su recompensa con él, y delante de él su obra. Recordemos, hermano mío, que estamos viendo la segunda parte de la profecía. Claro, se nos mezclan un poco las cosas, porque el Salvador lo asociamos a las buenas nuevas de salvación, al momento en que vino a traer salvación, o sea, al momento en que él vino a entregarse, vino en sacrificio por nosotros, y gloria a Dios que hacemos memoria de eso. Pero recordemos que estamos viendo esta palabra, ¿bajo qué lupa, bajo qué ángulo? Estamos viendo esto desde el ángulo de que el Señor todavía no cumplió con la segunda profecía de esta profecía de Isaías. Entonces, mire, dice, el Señor hizo oír, el Señor hace oír, después se sienta, se cumplió. Amén. Eso fue lo que él hizo. Primero hace oír. Lo interesante es que cuando él dijo, en este momento se cumplió estas escrituras delante de ustedes y sentado allí en la sinagoga, él se había mandado la palabra para que se escuche de la boca de Isaías. Porque todos los que estaban ahí en la sinagoga, ¿qué libro abrió? ¿Qué rollo abrió? El de Isaías. Entonces estaba a su alcance, podían oír esas escrituras, pero teniendo oído no oían. Ay, ay, ay. Entonces, fíjese, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Entonces, ¿viene con recompensa o no viene con recompensas? Claro que viene con recompensas. Ahora, nuestro corazón no puede estar en la recompensa. Y el enemigo lo sabe, por eso que quiere poner el corazón de la iglesia en las cuestiones terrenales, para que no esté en la verdadera recompensa, que no es de esta tierra. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Mire, le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Gloria a Dios. Qué lindo esto, por favor. Mire lo que dice aquí, capítulo 63, título: El día de la venganza de Jehová. Y acá viene el problema. Mire, acompáñeme, o no. Gloria a Dios. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar
y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Vamos a Telea en estos versículos. Mire, gloria a Dios. ¿Quién es este que llega desde Borrá, la capital del reino de Edom, con las ropas teñidas de rojo? ¿Quién es ese que está tan bien vestido y avanza con una fuerza terrible? Uy, gloria a Dios. Dice el Señor, soy yo. Amén. El Dios de Israel, el que anuncia la victoria y tiene poder para salvar. Isaías, ¿por qué están rojas tus ropas, como si hubieras pisado uvas? Yo he destruido a mis enemigos, dice el Señor, los he aplastado como a las uvas cuando se hace el vino. Con furia los he pisoteado y su sangre me manchó la ropa. Consideré que ya era el tiempo de hacer justicia y de salvar a mi pueblo. Esto no es la primera venida, esto es la segunda. Esto es la segunda. Entonces el Señor considera el tiempo y en un momento esto lo pone por obra, porque ya lo dijo. No es que lo tiene que decir. Dios está diciendo hoy, no, Dios ya dijo. Es muy importante esto. No porque Dios está diciendo que viene la venganza. No, Dios no está diciendo nada, ya lo dijo. Ya lo dijo. Falta el cumplimiento, que tiene un día, que tiene una fecha, y que el Señor va a inquietar a los guardas, va a inquietar este mover profético de los últimos tiempos genuino de parte de Dios, que va a hablar desde los muros y no va a callar. Entonces es muy importante que comprendamos esto. Mire, miré y vi con sorpresa que nadie estaba dispuesto a ayudarme. Fue mi poder el que me dio la victoria. Lleno de furia, aplasté a las naciones y su sangre corrió por el suelo. Gloria a Dios. Isaías dice, quiero hablar del amor de Dios y contar sus alabanzas por todos sus favores. Dios ha sido muy bondadoso con el pueblo de Israel y le ha mostrado su bondad y su gran amor. Dios había dicho, ellos son mi pueblo, son mis hijos fieles, por eso los salvó de todos sus males. No fue un enviado suyo el que los salvó, sino Dios en persona. Él los libró por su amor y por su misericordia, los levantó en sus brazos, como siempre lo había hecho. Pero los israelitas desobedecieron y ofendieron al Dios Santo. Por eso Él los trató como si fueran enemigos y le declaró la guerra. Entonces ellos se acordaron de lo que Dios había hecho en los tiempos pasados, se acordaron de cómo Moisés había libertado a su pueblo y por eso se preguntaban, ¿dónde está ahora el Dios que sacó del río Nilo a Moisés, al líder de los israelitas? También se preguntaban, ¿dónde está ahora el Dios que puso en Moisés su Santo Espíritu? ¿Dónde está ahora el Dios que con su gran poder acompañó a Moisés? El Dios que se hizo famoso cuando dividió el mar para que su pueblo cruzara, librándolo de todo peligro. ¿Dónde está el Dios que le dio descanso a su pueblo, como cuando el ganado baja a pastar a la llanura? Isaías terminó diciendo, Dios nuestro, así guiaste a tu pueblo y te cubriste de gloria. Gloria a Dios. Mire, fíjense que hay una característica que nosotros tenemos, al igual que el pueblo de Israel, ¿verdad? Fíjense que el Señor se ha manifestado, y los israelitas lo tienen bien claro, cómo en aquellos días los sacó de Egipto. Y nosotros de tanto en tanto mencionamos esa historia, la escudriñamos, avanzamos sobre ella, porque es una figura para nosotros. Y vemos cómo el Señor libertó a su pueblo, ¿verdad? Y lo sacó con mano fuerte, ¿verdad? Enfrentó a Faraón y lo sacó con mano fuerte. Y lo sacó en victoria, lo sacó hasta con plata y oro, gloria a Dios. Ahora, estos tiempos tenemos que comprenderlos. Porque hemos vivido una etapa en Cristo Jesús donde hemos visto a un Salvador que no vino como un poderoso guerrero, sino que vino como un cordero llevado al matadero. Amén. Ahora, es tremendo esto porque eso fue parte del plan
que Dios tuvo para redimir a su pueblo a través de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Pero observemos algo. Si nosotros leemos la historia del pueblo del Señor, cuyo relato algo vemos acá, recién lo acabamos de leer, vamos a ver un Dios que saca a su pueblo a libertad con mano fuerte. Eso es una característica de nuestro Señor. Él diseñó este plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo, lo envió como un cordero al matadero y no alzó su voz. ¿Amén? Descolocó a todo el mundo, gloria a Dios, y tuvo una gran victoria en la cruz del Calvario. Pero Él sigue siendo el mismo Dios que con brazo fuerte saca a su pueblo. Entonces, el tiempo de su primera venida pasó y estamos en el tiempo de su segunda venida, en donde envía a Elías, envía el espíritu de Elías, bajo el poder de Elías. Ustedes recuerdan la historia de Elías o alguno de sus relatos, ¿no? De lo que la Biblia menciona sobre Elías. Por favor, Elías después tuvo un sucesor, que fue Eliseo. También ustedes recordarán el mover que había en Eliseo. Y vemos en Elías, o por ejemplo en Eliseo, que fue su discípulo, ¿vemos un cordero que llevaron al matadero? No. Entonces, habrá un mover en los últimos tiempos, un mover muy pero muy especial bajo el espíritu de Elías. Y el Señor viene en el día de la venganza del Señor, en su segunda venida. Entonces nos vamos a encontrar muchas veces, si nosotros nos centralizamos solamente en el hecho del amor y la misericordia de Dios, nos vamos a encontrar muchas veces descolocados nosotros, porque van a ocurrir cosas y vamos a ver la mano del Señor obrando de tal manera que de repente sí, pero no puede ser, si Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es todo amor, Dios es todo gracia. Tenemos que comprender esto, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, bárbaro, pero vos y yo tenemos que crecer en la gracia. Vos y yo tenemos que entender la gracia y no confundir la gracia justamente con el libertinaje, cosa que decimos en muchas oportunidades, pero no sé si lo entendemos muy profundamente. Porque a lo mejor creemos que como es tiempo de gracia, todo es válido. Y no es así. O porque el Señor es misericordioso, cosa que lo es, Él nos va a sostener siempre. No. O sea, la verdad está acá. Y nuestro deber es conocer la verdad. Porque dice, conoceré la verdad y seré verdaderamente libre. Entonces, a medida que yo voy conociendo la verdad, también va a ir creciendo el temor de Dios en mi corazón. Si crece el temor de Dios en mi corazón, ese mismo temor y la guía del Espíritu Santo va a empezar a enderezar mis pasos y voy a empezar a descubrir las Escrituras y se me van a abrir las Escrituras y voy a empezar a comprender muchas cosas que no comprendía. Por sobre todo el tiempo en que vivimos. Es el día de la venganza del Señor. Mira, hermano, gloria a Dios. Ay, Señor. Acompáñeme a Lucas, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra, vamos a Reina Valera, senta. Dice la palabra de Dios. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante, mire que dice que de los hijos de Israel se conviertan. Se supone que ya están convertidos. ¿O no? Parece que no. Dice, pero dice muchos, no dice todos. Hay algunos que se convirtieron. Entonces, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor tu Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y mire cómo cierra este versículo. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Gloria a Dios. ¿Y dispuesto a qué? Es importante esto. Un pueblo dispuesto, predispuesto por el trato del Señor, ¿verdad? A poder oír su voz, comprender los tiempos que está viviendo y saber lo que tiene que hacer. Está el relato en la Biblia de una de las tribus de Isaacar, que dice que ellos eran conocedores de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer.
Entonces, no es que el Señor los puso a ellos para que le digan y sean los mandamás y le digan a todo el pueblo qué tiene que hacer. No. Sino que pudiendo discernir los tiempos, podían aconsejar al pueblo en lo que se debía hacer. Hoy estamos bajo una situación similar. Tenemos en cuenta el día de salvación, gloria a Dios por eso, pero también tenemos que tener en cuenta el tiempo del día de la venganza del Señor. Entonces, su primera venida, y gloria a Dios por eso, y que muchos abracen esa fe de Cristo y nosotros jamás nos olvidemos, porque de hecho Él nos dice que hagamos memoria y que no nos olvidemos, pero que también otros puedan comprender que no todo quedó allí, sino que hay todo un camino de santidad por recorrer, y en ese camino de santidad dice la Biblia que por más torpe que podamos ser no nos vamos a extraviar. Entonces tampoco nos vamos a hacer tanto problema, pensando que el camino de santidad, esto es terrible, no se puede. ¿Cómo que no se va a poder? Claro que se puede, si por más torpe que seamos no nos vamos a perder. Entonces tenemos que comprender, Él va delante del pueblo con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Tenemos Lucas 1:18 en Dios habla hoy, te lea algo de eso? Gloria a Dios, aquí tenemos. Gracias Jesús. Dice, llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu. ¿Quién es este? Que antes tuvo el profeta Elías. Este es Juan el Bautista. ¿Amén? Lo interesante es que estamos hablando de él. ¿Por qué? Porque el espíritu de Elías estaba sobre él. O sea, el espíritu de Elías estaba sobre Juan y Juan empezó a preparar el camino para la llegada del Mesías. Eso fue su primera venida. Hoy el Señor envía el espíritu de Elías. ¿Sobre quién? Si nos está diciendo preparen, pasen por las puertas, preparen la calzada. Sobre la iglesia. Pero no cualquier iglesia. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué digo iglesia o cualquier iglesia? Mire, no estoy hablando de una denominación, no estoy hablando de un ministerio, ¿verdad? Estoy hablando de aquellos que son iglesia, pero temen al Señor. Porque se puede ser iglesia y no temer al Señor. De hecho, usted va a ver que muchos dicen, yo soy iglesia, pero comienzan a ver sus vidas y se van a dar cuenta que no hay temor de Dios porque llevan adelante una vida desordenada como llevaban antes. Entonces, están lejos del camino, ¿verdad? Estar lejos del camino significa estar lejos de Jesús. Volvamos a la carga otra vez. Dice la palabra, gloria a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje. Entonces, esto es muy importante. Hay un mensaje que tuvo Juan el Bautista y hay un mensaje que tiene que tener la iglesia del tiempo final. Dice, gloria a Dios, hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Pero tiene que haber alguien que obedezca y que sea un ejemplo. Además, preparará el pueblo de Israel para recibir al Mesías. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto! Ahora, está hablando de un Israel que no aceptó al Mesías, ¿verdad? El Mesías ya vino. Sin embargo, hay muchos que todavía lo están esperando, pero él ya vino, gloria a Dios. Entonces, mire la labor que tiene esta iglesia del final. Es impresionante. Ahora, si esto lo trasladamos también a nuestro día a día, gloria a Dios, nosotros podemos tener contactos con muchos, de repente, que son del pueblo del Señor, pero que no aceptaron al Mesías y podemos transmitirle este mensaje de esta segunda venida. Gloria a Dios. Pero fíjense que es importante también que comprendamos que cuando el Señor habla de Israel, habla de Jacob, habla de Sión, habla de Jerusalén, habla del pueblo de Dios en su conjunto. O sea, está hablando del pueblo hebreo, pero también está hablando de la iglesia. Dentro de la iglesia, gloria a Dios, hay muchos que tienen que ser preparados. ¿Para qué? Para recibir al Mesías. No, pero si yo ya lo recibí en mi corazón. Claro, gloria a Dios. Lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Pero no se acepta el día de la venganza. Porque dice, no, eso no es para este tiempo.
porque hay un desconocimiento total de lo que significa la palabra y la segunda parte de la profecía de Isaías. Entonces tenemos que comprender. Fíjense, nosotros mencionamos en muchas oportunidades que Isaías profetizó cientos de años antes de la venida del Señor, su venida exactamente. Pero no decimos nunca, ni recordamos lo del día de la venganza del Señor. Entonces es muy importante que tengamos no que exaltemos la venganza, que presentemos a un Dios castigador. No. Simplemente estamos comprendiendo bajo la guía del Espíritu Santo la profecía de Isaías. Y comprendemos que ya ocurrió la primera parte y que tiene que estar ocurriendo la segunda. En este tiempo es un tiempo propicio para que esto ocurra. ¿Y por qué lo digo? ¿Saben por qué lo digo? Porque el Señor está levantando guardas, está levantando hombres y mujeres de Él, ¿verdad? Bajo este mensaje profético, para que muchos lo puedan comprender. Obviamente que mientras esto ocurre, hay muchos otros hombres y mujeres de Dios con otro mensaje que está lejos del día de la venganza del Señor. ¿Por qué? Y porque todavía no se le reveló en su corazón, no sé, qué sé yo. O sea, ahí ya no nos podemos meter nosotros, ni podemos andar hablando mal de la gente. Pero tenemos que comprender y discernir los tiempos que vivimos. Es muy importante esto. Es muy importante que este tiempo comprendamos que Cristo salva, Cristo sana, Cristo prospera, pero Cristo vuelve. Y yo le agregaría una más: prepárate. Porque podemos saber que Cristo viene, pero si no nos preparamos, de nada sirve que venga. O sea, va a venir para otro, pero no para nosotros. Entonces debe haber una preparación. Y dentro de esa preparación nos encontramos, vamos de vuelta a Isaías 62:10, en donde hay una misión. Entonces, esto es muy importante, pero muy importante, gloria a Dios. Mire, 62:10. Dice la palabra del Señor y comprendamos esto. Vamos a verlo en otras versiones. Vamos a verlas en Nueva Traducción Viviente. Mire, gloria a Dios. Salgan por las puertas, gloria a Dios. Preparen la carretera para el regreso de mi pueblo. Aleluya. Emparejen el camino. Saquen las rocas y levanten una bandera para que la vean todas las naciones. Gloria a Dios. El Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Díganle al pueblo de Israel: miren, ya viene su Salvador. Vean, Él trae consigo su recompensa. Serán llamados el pueblo santo, el pueblo redimido por el Señor, y Jerusalén será conocida como el lugar deseable y la ciudad ya no abandonada. Ahora, la ciudad ya no abandonada. ¿Se la ve abandonada la ciudad hoy? Pero mire qué tremendo, porque parte de la profecía bíblica habla de que en un tiempo se van a levantar muchas naciones contra Israel. Y obviamente que el Señor los va a respaldar, tendrán victoria, pero usted sabe que como cada confrontación hay consecuencias, ¿verdad? Pero justamente el Señor es en este lugar tan pequeño y aparentemente tan insignificante sobre este planeta Tierra, una nación tan pequeña, es exactamente el lugar que el Señor ha preparado para poder establecer su trono allí. Y será cabecera de montes. Todos los ojos de toda la tierra estarán sobre Israel. Es impresionante esto, hermano. Es impresionante. Entonces, mire qué tremendo. Levantó un Mesías, envió un Mesías que ante los ojos de muchos parecía insignificante. Gloria a Dios. Y todos, porque les guste o no les guste, a quien sea, fíjese que hay un antes y un después de Cristo, hasta en el calendario. Entonces, toda la humanidad está bajo esa línea, ¿verdad? Quienes lo conozcan al Señor como Mesías y quienes no, están bajo esa línea. Hubo un antes y un después de la llegada de ese Mesías, entre comillas, insignificante. Y sabemos que es todo lo contrario. Lo mismo pasa con Israel. Un pequeño, no sé, el tamaño de Israel debe ser como... ¿Cuál de nuestras provincias? Claro, una. O sea, no es una extensión de tierra muy grande, parece una nación insignificante. Sin embargo, el favor del Señor está allí. Y los ojos de todas las naciones estarán. ¿Cuándo? Cuando se presente el Señor y pise el monte de los olivos con sus pies y reine sobre esta tierra. ¿Junto con quién? Con su esposa,
la que en este tiempo está llamada desposada. ¡Wow, hermano! Entonces, la iglesia del Señor, esos redimidos del Señor, esos que aquellos fueron lavados con su sangre y comprenden que gracias a ese lavamiento precioso tienen nueva vida sobre esta tierra y sobre la venidera. Y serán de aquellos que vuelvan con el Señor. Mire, ay Dios mío, gloria a Dios. Acompáñeme. Gracias, Jesús. Veamos un instante. Gloria a Dios. Santiago 5, versículos 7 y 8. Gloria a Dios. Mire. Amados hermanos, tengan paciencia. Claro, ahí está el problema. Mientras sigamos diciendo ahí está el problema, siempre va a ser un problema. Claro, si no entendemos esto, tenemos que dejar de decir es un problema, porque no es tan difícil. Tengan paciencia, gloria a Dios. Mientras esperan el regreso del Señor. Y aquí nos pone un ejemplo. Piensen los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y en la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez, ¿qué dice? ¿El Salvador dice acá? El juez. No, pero ¿qué me vas a hacer una historia legal del Evangelio? Y que qué sé yo, y qué sé yo, y qué sé cuánto, ¿no? Y cacareando y cacareando. Mire, acá dice el juez. ¿Qué estamos leyendo? Nueva traducción viviente. Entonces tenemos que entender, hermanos míos, que ese Dios de amor, de misericordia, sigue siendo un Dios de amor y de misericordia, un Dios de pura gracia, y lo sigue siendo. Pero el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en donde se está ya perfilando el día de la venganza del Señor. No es que Dios cambió y era bueno y ahora se transforma en malo. No, de ninguna manera. Sino el tiempo que estamos viviendo es el tiempo que se está perfilando para el día de la venganza del Señor. Entonces, mire, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Vio como Jeremías se quejaba delante del Señor, decía, Señor, ¿me escuchan? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y tantos otros, ¿verdad? Ahora, ¿sufrieron o no sufrieron? Sufrieron, pero sufrieron por llevar el mensaje, sufrieron por llevar la verdad. Yo creo que hoy ya no sufren. ¿Y dónde? En un lugar de privilegio. En un lugar de privilegio. Mire, hermano, gloria a Dios. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. Esto tenemos que entenderlo. Esto habría que escribirlo en casa, ¿no? Y pegarlo en la pared. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia? ¿Pueden ver cómo al final? ¿Cuándo? Al final. Al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Tenemos que entender esto, hermano. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, le será perdonado. Ay, qué lindo, hermano. Esta es la palabra de la paciencia. Mientras uno tiene paciencia, tiene que hacer esto. Y no caer en la trampa en donde el enemigo lleva a la iglesia. Cerramos con esto y vamos a orar. Yo le pido a los hermanos de la alabanza que se estén acercando un instante. Gloria a Dios. Vamos a Malaquías, capítulo 3. Versículo 16 en adelante.
Aleluya. Gloria a Dios. Miren, Malaquías capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces, los que temían al Señor. ¿Quiénes? Los que temían al Señor. Hablaron entre sí. Y el Señor escuchó lo que dijeron en la presencia de Él. Qué lindo. Los que temían al Señor, los que fueron creciendo en el temor de Dios, los que van transitando por el camino de santidad y temen al Señor, hablaron y el Señor los escuchó. Escribieron un rollo de memorias, el libro de las memorias, para registrar, aleluya, los nombres de los que temían al Señor y que siempre pensaban en el honor de su nombre. ¡Wow! Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día, hermano, yo no sé si usted llega a leer, pero acá está clarito. Ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes? Los que estén registrados en el libro de la memoria, los que temen al Señor, los que caminan en el camino de santidad, los que disciernen los tiempos del Señor. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. ¿Qué dice? ¿A qué hijo le demuestra compasión el padre? Al obediente, no al desobediente. Entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. ¿Por qué dirá entonces de nuevo podrán ver? Quiere decir que en un tiempo lo vieron. Quiere decir que en un tiempo corrían bien y algo los estorbó, algo le pasó y dejaron de verlo, dejaron de discernirlo. Ay, gloria a Dios. Pero un día escucharon no la palabra de salvación solamente, sino que junto con ella el día de la ira del Señor, la venganza del Señor. Y el temor de Dios empezó a crecer en sus corazones y empezaron a caminar en el temor de Dios y fue creciendo el temor de Dios. De tal manera que empezaron a caminar el camino de santidad. Y ese camino de santidad los atrapó, los sedujo y se dieron cuenta de que no era un sacrificio caminar por el camino de santidad, sino que era un camino de plena libertad, un camino de gran bendición, libres del pecado y los engaños de Satanás, hermano. Entonces dice que ahí empezaron a hablar entre ellos, todos los que caminaban por ese camino. El Señor los escucha y se toma nota de todos ellos. ¿Quién está allí? ¿Quién está ahí? Bueno, lo anotamos. Hay un libro, hay un registro de los que temen al Señor. Y nosotros creemos que ese libro tiene mucho que ver con aquellos que serán arrebatados, con aquellos que serán tomados, con la esposa del Cordero, que están en ese registro, hermano. Gloria a Dios. Entonces, de nuevo, y esto habla también del amor y la misericordia de nuestro Dios, de alguien que en un tiempo hacía diferencia, lo veía la diferencia entre el justo y el injusto, entre el justo y el perverso, pero de repente empezó a ver a todos iguales, gloria a Dios, y cayó en la trampa el enemigo, pero de nuevo empieza a ver, y se empieza a notar, empieza a darse cuenta que hay una diferencia, porque Dios la hace la diferencia, y ama a justos, y claro que sí. Ama a justos, ama a injustos, ama a pecadores. A todos ama el Señor con un amor incondicional, eterno, maravilloso, precioso, inigualable. Pero hace diferencia entre un justo y un injusto. Entonces, hermanos míos, tenemos que entender que no lo hace porque haga acepción de personas o porque tenga favoritos, no, de ninguna manera, sino que puede ver los que caminan por este camino precioso y temen al Señor y crecen en el temor de Dios. Y toma nota de ellos, para en un momento algo va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Gloria, el día en que yo venga para juzgar, el día de la venganza del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra.
Aleluya. A ti sea la gloria, amado Señor. Aleluya, Él está aquí. Amado Señor, gloria a Dios. Los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia. Cuántas gracias te damos por tu palabra fiel, verdadera. Te rogamos, Señor, en esta mañana, con todo nuestro corazón, que podamos discernir tu voz, que podamos comprender, que podamos escucharte, que podamos obedecerte, que podamos, Señor amado, disfrutar de esta palabra, que sea un especial tesoro en nuestros corazones, que podamos discernir el tiempo de tu venida, Señor amado, que podamos comprender que hay una misión que todos nosotros como iglesia de Jesucristo, iglesia que teme al Señor, tiene, y es preparar el camino para el pueblo. Es ir quitando las piedras de esa calzada, de ese camino. Gloria a Dios. Y hoy el Señor nos llama a quitar esas piedras y mostrarle al pueblo que está creyendo que es un camino lleno de piedras. Pero hay quienes les está mostrando que esas piedras se pueden correr y no es tan difícil caminar sobre ello, sino que podrán experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entrarán en amistad con Dios, se gozarán en su presencia, crecerán en temor del Señor y se apartarán cada día más del camino de los perversos, del camino de aquellos que no temen al Señor, de aquellos que muchas veces quieren seguir nuestros pasos para desviar nuestros caminos y que vayamos en un camino contrario, en ese camino paralelo al camino que el Señor ha preparado. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y Él es nuestro ejemplo. Y Él nos ha mostrado que Él vino sin pecado. Aleluya, gloria a Dios. Y así se mantuvo hasta el día en que el Señor lo recibió allá arriba. Gloria a Dios. Amado Señor, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos por ese sacrificio divino. Tú derramaste hasta la última gota de tu sangre, diste a luz a la iglesia de Jesucristo. Hoy estamos aquí. Hemos sido justificados por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy nos podemos encontrar, Señor amado, en una posición favorable. Te rogamos que nos ayudes, Señor. Te rogamos que nos ayudes a no apartarnos de este camino. Que la guía de tu Santo Espíritu no nos falte. Que podamos ser dirigidos y enderezados nuestros pasos en este camino. Tú lo dijiste, Señor. Por más torpe que podamos ser, no nos vamos a extraviar en este camino. Y no nos vamos a extraviar porque la guía de tu Santo Espíritu no nos faltará. Recibimos la guía de tu Santo Espíritu. Recibimos la guía de tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, reina en este lugar. Reina en nuestros corazones. Guía nuestros pasos. Que esa unción poderosa se nos impregne en esta mañana. Y que podamos transmitir esa unción, Señor. Amado Dios, Dios de amor, Dios de misericordia. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Bendigo a estos hombres y mujeres de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Bendigo a aquellos que están unidos a esta transmisión y al alcance de esta palabra. Están escuchando una voz que clama en el desierto. El espíritu de Elías está entre nosotros. El poder del espíritu de Elías está entre nosotros. Hay un mover de restauración. Hay un mover profético de restauración en estos días. Amado Dios, yo te ruego que bendigas a tu pueblo, presentes en este lugar y acompañándonos en esta transmisión. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, bendice, Señor amado, inunda de tu Santo Espíritu a tu pueblo, inunda de tu Santo Espíritu a esos escogidos tuyos. Amado Señor, que de nuevo muchos puedan volver a notar la diferencia
entre un justo y un injusto, que puedan comprender que en otro tiempo tal vez su camino estaba extraviado, sus pasos no estaban derechos, pero en este día, bajo la unción del Espíritu Santo, el mover del Espíritu de Elías, llega revelación a sus corazones, abren sus ojos espirituales y el poder maravilloso de lo alto empieza a enderezar sus pasos. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Bendigo a tu pueblo y declaro victoria. Declaro victoria. Porque hay un libro que se está abriendo. Hay ángeles que toman nota de ese nombre que el Señor conoce. Es tu nombre, mi hermano. Es tu nombre, mi hermana. Gloria a Dios. El día de la venganza del Señor está en marcha. Despertemos como iglesia de Jesucristo. Comprendamos la totalidad, la suma de la palabra, la suma de la profecía. Pasó ya en la primera parte. Estamos viviendo la segunda. Él está a las puertas. Él está a las puertas y viene por su amada. Bendigo a tu pueblo. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón que esta palabra queda sellada en sus corazones, escrita en sus mentes y en su corazón. Y serás tú quien la despierte cada mañana, amado Señor, para que podamos poner por obra Isaías 62:10. Pasad y pasad por las puertas, barremos el calzado.